Estamos iniciando la participación del Departamento de Parasitología y Micología en este curso de bases científicas de la patología. Algunos conceptos generales en relación con la historia de la parasitología, conceptos generales de las parasitosis e importancia de las parasitosis. Para repasar brevemente la historia de la parasitología, debemos remontarnos a algo tan antiguo como el papiro de Ebers, primer tratado médico conocido, redactado en el antiguo Egipto, cerca de 1500 años antes de Cristo, en el cual se realizan descripciones de numerosas enfermedades de la piel, del tracto gastrointestinal y también de parásitos, porque eran grandes y podían observarse a simple vista. También Hipócrates, el famoso médico griego, considerado el padre de la medicina occidental, que describió, entre otras cosas, técnicas para extirpar el quiste hidático. Aristóteles, un filósofo y científico griego, quien además de muchas cosas describió y clasificó gusanos intestinales, dividiéndolos en planos y cilíndricos. O Galeno, médico griego, que también menciona en sus escritos a los gusanos intestinales del hombre y de los animales. Avicena fue un sabio persa que describió métodos para combatir los parásitos intestinales. Redi fue un médico italiano quien publicó el primer libro sobre la parasitología con la descripción de algunos helmintos y refutó la teoría de la generación espontánea, aceptada hasta entonces como un dogma. Von Leeuwenhoek, científico y comerciante holandés que vivió en el siglo XVIII, inventor del primer microscopio, que creó lupas para observar la calidad de las telas que vendía y falleció muy joven a causa de amebiasis intestinal, probablemente adquirida en forma voluntaria a consecuencia de sus estudios sobre estos pequeños animalitos. También Linneo, botánico y zoólogo sueco, que desarrolló el sistema universal para nombrar a los seres vivos. Así, cualquier científico, independientemente del idioma que utilizara, podría referirse a un determinado organismo y el resto de la comunidad científica podría reconocerlo. Es considerado el padre de la taxonomía, que es lo que sirve para ordenar en forma sistemática a los seres vivos, encuadrándolos en categorías, orden, familia, género. Hay códigos internacionales de nomenclatura y cada especie queda designada por un binomio de dos palabras en latín que deben escribirse en cursiva o negrita o sub. Y la historia de la parasitología y micología médicas en Uruguay comienza con Ángel Gaminara, el primer profesor de parasitología hace más de 100 años, en 1913, el profesor Rodolfo Taliche, primer parasitólogo académico uruguayo, profesor de parasitología durante 30 años, también decano de la Facultad de Humanidades, escritor y hasta candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Ecoetologista. El profesor McKinnon, primer micólogo, investigador uruguayo, creador de la Escuela Micológica Uruguaya de prestigio internacional. El profesor Juan José Osimani, profesor de parasitología y médico del Servicio de Infectocontagiosos del Hospital Pedro Vizca, con antigua y profunda vocación docente, autor de una obra prestigiosa de la especialidad. Y más allegados en el tiempo, no podemos dejar de mencionar al profesor Ismael Conti Díaz, profesor de parasitología, investigador en el campo de la micología médica y académica, quien en 2014 publicó una reseña cronológica hasta 1997 en que fue profesor de parasitología, el profesor Yarzábal, distinguido investigador en hidatidosis, micosis e inmunología, quien publicó numerosos artículos, sobre todo en Venezuela. El profesor Elvio Gesuele, entrañable docente vocacional durante los 30 años que tuvimos el privilegio de compartir. El profesor Calegari, que también fue decano de nuestra casa de estudios y prorector de enseñanza.
la doctora María Franca, destacada docente e investigadora en el área de la enfermedad de Chagas, la doctora Elena Zaneta, parasitóloga y pediatra, directora del Instituto de Higiene. Durante varios años su producción científica se relacionó fundamentalmente con las parasitosis y la toxocariasis. Entrando entonces en el tema de la parasitología es una rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo, de los organismos vivos parásitos, de las relaciones que tienen ellos con sus huéspedes y con el medio ambiente. La parasitología se inició con la zoología y fue descriptiva, luego con la ecología, atendiendo a las relaciones de los organismos en su conjunto, con su medio, y con la epidemiología, para describir la historia natural de las enfermedades y poder determinar estrategias de prevención más adecuadas, y con la inmunología, para estudiar los mecanismos de respuesta del organismo frente a la presencia de otros microorganismos, y con la farmacología, para evaluar los efectos de las distintas sustancias químicas usadas para combatirlos. Existen áreas muy bien desarrolladas de parasitología, no solo en medicina, sino también en veterinaria y en agronomía. La palabra parasitología es de origen griego, significa para junto a citos, comida, y se aplicaba en la Grecia antigua para designar a las personas que consumían la comida del sacrificio una vez terminadas las ofrendas. El término parasitología está vinculado estrechamente a dos características fundamentales de la competencia biológica, que son el hábitat y la alimentación. Existen muchas definiciones, pero una conceptual que podemos adoptar es que un parásito es un ser vivo que durante una parte o la totalidad de su existencia se aloja y o se alimenta a expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de mayor tamaño, que es el que se denomina huésped u hospedero. Debe distinguirse del depredador, que ataca a su víctima, casi siempre de menor tamaño y más débil, y se alimenta de ella después de matarla o inmovilizarla, y del caníbal, depredador de individuos de su misma especie. El alcance del término parasitología está vinculado en su sentido amplio a varias especialidades, pero el alcance restringido está referido al área de la parasitología, protozoología, enmitología y entomología, y la micología, que en nuestro departamento ha estado siempre incluida en parasitología. Pero esta situación no es igual en muchos países donde la micología se estudia dentro de la microbiología. El ser vivo parasitado recibe el nombre de huésped, que justamente tiene en nuestro país la denominación opuesta. Existen diversas formas de parasitismo, diversas formas de relaciones entre los seres vivos vinculadas con la acción patógena. Por ejemplo, el inquilinismo, que implica solo el hallazgo de un hábitat adecuado, ninguno de los asociados sufre daño. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño Pagurus, de cuerpo blando, se refugia en la concha vacía de un molusco del género Buccinum que deja al morir. El comensalismo, por ejemplo, que implica solo el hallazgo de alimentos, ninguno sufre daños. El pez rémora se pega al cuerpo del tiburón, el pez se alimenta de los restos de comida que escapan de la boca del tiburón cuando ataca a una presa. El tiburón no se beneficia, pero tampoco es perdido. El mutualismo, ambos se benefician sin producirse daño. Por ejemplo, la anémona de mar protege al pez payaso Amphiprion contra los depredadores con sus dardos venenosos, y el pez al nadar facilita la limpieza y oxigenación de sus tentáculos. La simbiosis, cuando el beneficio mutuo les es imprescindible. Por ejemplo, los líquenes son organismos pluricelulares, asociación de un alga y un hongo, sumamente resistentes a las condiciones ambientales, que así pueden colonizar
diversos ecosistemas. El hongo toma los nutrientes que el alga sintetiza a través de la fotosíntesis y el alga consigue protección frente al... Y el parasitismo, que implica la posibilidad de convivir sin provocar daño, pero también la posibilidad de lesión, enfermedad y aún la muerte del hospedero. Es decir, la infección puede ser asintomática o provocar síntomas leves, moderados o graves que conduzcan a la muerte, y en esto van a influir diversos factores como la carga parasitaria, la virulencia de las cepas, la patogenicidad de los agentes y la capacidad del huésped para responder a la agresión parasitaria. El hiperparasitismo es cuando un parásito es parasitado por otro parásito. Por ejemplo, estos ácaros que viven y parasitan a moscas hematófagas. Se pueden utilizar como elementos de control biológico, es decir, la represión de una plaga mediante sus enemigos naturales. Según la duración, el parasitismo puede ser completo o permanente, que incluye hábitat y alimentación durante todo el ciclo vital del parásito, o incompleto, solo hábitat, en el ejemplo del inquilinismo, o en la foresis o transporte. Por ejemplo, los huevos de la mosca dermatobia son depositados en el abdomen de insectos hematófagos para que lleguen a las heridas que estos causan al succionar sangre y puedan penetrar a través de la piel para desarrollar las etapas larvarias. O solo alimentación, cuando hablamos del parasitismo temporario o transitorio, cuando los parásitos se acercan al hospedero durante un breve lapso para realizar, por ejemplo, la hematofagia, como sucede con mosquitos, pulgas o vinchucos. Según la dependencia metabólica, el parásito puede ser obligatorio cuando el parasitismo les resulta imprescindible, por ejemplo, en el caso de las tenias. Y a su vez, los parásitos obligatorios pueden presentar fases de vida libre en sus ciclos biológicos, por ejemplo, los ascaris, con etapa de huevo de vida libre en el exterior, o estrongiloides con fases larvarias de vida libre. O puede ser facultativo, seres de vida libre, pero capaces de vivir como parásitos si se dan las condiciones apropiadas. Por ejemplo, larvas de moscas del género Cochleomia, que pueden crecer tanto en materia orgánica en descomposición como en los tejidos de diversos animales y también del ser humano. El parasitismo también puede ser accidental cuando ocurre en una especie que no corresponde con su biología normal. Los parásitos pueden ser monoxenos, xeno quiere decir extraño, que requieren solo de una especie para cumplir su ciclo biológico. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que solo requiere un huésped humano. O heteroxenos, cuando requieren más de una especie diferente de huésped para cumplir su ciclo biológico. Por ejemplo, Taenia saginata, que vive en el intestino en su estadio adulto, pero necesita para completar su ciclo biológico que los huevos infecten a los vacunos y en ellos se desarrolle la etapa larvaria. El ciclo se cierra cuando el ser humano ingiere carne de vacuno infectado con cisticercos y desarrolla el adulto en su intestino. Se denominan vectores a los seres vivos que actúan como transmisores de infecciones. Estos pueden ser mecánicos, que se limitan a transportar al parásito sin que sufra transformaciones. Pueden estar en su superficie o en su tubo digestivo. Estos vectores no son imprescindibles para los ciclos parasitarios. Por ejemplo, musca doméstica, que puede acarrear quistes de protozoarios intestinales en sus patas, trompa, etc. Y biológicos. El parásito experimenta aquí cambios de grado y naturaleza variables. A veces solo multiplicación y otras veces también cambios estructurales. Por ejemplo, los que sufre el protozoario Trypanosoma cruzi en las vinchucas. Los huéspedes pueden ser definitivos, que albergan la forma adulta o la etapa de reproducción asexuada del parásito, o intermediarios, que albergan la forma larvaria o la etapa de reproducción asexuada del parásito.
Pueden también ser paraténicos. No son necesarios para el ciclo del parásito, sin embargo, sirven para mantener su ciclo vital, de espera, de refugio temporal o de transporte. Es como si estuvieran esperando la oportunidad propicia para continuar su desarrollo. Cuando la larva de Toxocara canis llega al niño a través de la ingestión de huevos, permanece estacionaria largo tiempo en el hígado, pero es incapaz de alcanzar la vía aérea, de crecer y de localizarse en el intestino, que es el hábitat normal en el cachorro. Existe un concepto que es la especificidad parasitaria, que puede ser de huésped o mejor de asociación huésped-parásito, que señala el grado de dependencia de un parásito respecto a su hospedero. Por ejemplo, el que se da entre los plasmodios humanos y los mosquitos del género Anopheles. Puede ser de localización o tejido parasitado, que constituye la localización habitual o exclusiva del parásito, que determina que algunos agentes sean enteroparásitos, otros hemoparásitos. También de célula parasitada, determinado por características propias del agente como el neurotropismo o el dermotropismo. Pero la adecuación o eficiencia de un huésped para un parásito supone otras condicionantes además de la especificidad. Un hospedero es adecuado para un parásito cuando le ofrece al parásito buenas oportunidades para perpetuarse como especie. Por ejemplo, los humanos para enterobios vermiculares. En cambio, es inadecuado cuando el parásito tiene poca o ninguna posibilidad de perpetuarse. Por ejemplo, los humanos para Echinococcus granulosus o para Toxocara canis. La adecuación de un huésped a un parásito supone un equilibrio ajustado de la interrelación entre ambos, es decir, una adaptación de uno al otro. Es lo que se llama adaptación al parasitismo. En general, es válido el concepto de que a mayor adaptación, menor daño. Es decir, el daño producido al huésped es menor cuanto más adaptado esté dicho huésped al correspondiente parásito. Hay algunos ejemplos de adaptación al parasitismo, como la atrofia de las patas de Demodex folliculorum, un ácaro que vive en los folículos sebáceos, o como la hipertrofia del aparato genital de Taenia saginata, que tiene que adoptar esta estrategia para favorecer su sobrevida y su perpetuación como especie. Los mecanismos de agresión parasitaria se pueden esquematizar en 4 formas. La acción mecánica, es decir, la compresión extrínseca, por ejemplo, ejercida por un quiste hidático al crecer en el hígado, o la compresión intrínseca en los casos de ascaridiasis masiva, pudiendo conducir a cuadros graves de obstrucción intestinal. La acción química o tóxica, todo lo que resulta de la interacción de agentes parasitarios con el sistema inmune del huésped, que originan fenómenos de hipersensibilidad inmediata o tardía, por ejemplo, los productos de excreción-secreción de fasciola hepática. La acción exfoliadora, que es más importante en medicina veterinaria y está vinculada con la pérdida constante de sangre que ocasionan, por ejemplo, las garrapatas prendidas a los animales o los tricocéfalos en los casos de tricocefalosis masiva. Y también con la interferencia en la absorción de alimentos, por ejemplo, el caso de la giardiasis tapizando el intestino delgado o de las tenias compartiendo la alimentación con el huésped. Y la acción bacterífera, que se refiere al transporte de gérmenes que ocasionan infecciones secundarias al pasaje de etapas larvarias por diversos parénquimas. Por ejemplo, la migración larvaria de Ascaris, que arrastra bacterias intestinales en su travesía. Los mecanismos de defensa del huésped se dividen en inespecíficos, que son las barreras como la piel y las mucosas, la microbiota propia y la respuesta celular inespecífica como inflamación y fagocitosis. Y los mecanismos específicos inmunológicos
dados por la respuesta inmune que puede ser humoral por linfocitos B o celular por linfocitos T. Estos mecanismos van a estar estrechamente vinculados con la forma evolutiva del parásito considerado, la localización del mismo, los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que el parásito haya desarrollado, como van a analizar en una próxima clase. Un artificio que utilizamos para estudiar los fenómenos parasitarios es la cadena epidemiológica, en la cual estudiamos al agente biológico, su reservorio y de qué manera llega al huésped susceptible, analizando la puerta de entrada y la puerta de salida para poder explicar así la vía o mecanismo de transmisión. Obviamente, esta cadena está inserta en un ambiente determinado, por eso es tan importante la ecología, que según Ernest Haeckel es la rama de la biología que estudia las relaciones de los distintos seres vivos entre sí y con su entorno, sus interacciones y adaptaciones. El ambiente en el cual se inserta la cadena epidemiológica va a tener ciertas condiciones biológicas, geográficas o físico-químicas, demográficas y de ambiente y población, y va a estar influenciado por las condiciones sociales, económicas y culturales de esa población, formas de producción, etc. Recuerden que nos referimos a población como el conjunto de individuos de una especie y comunidad son las distintas poblaciones que integran la comunidad biótica. El medio inanimado, suelo, agua, aire, se denomina medio abiótico y ecosistema es el conjunto de los seres vivos, comunidad biótica y ambiente abiótico existente en un área determinada. Buen día. En cuanto a la zoonosis, el término zoonosis se aplica a las enfermedades de animales producidas por agentes animados que pueden transmitirse al ser humano, antiguamente antropozoonosis o zooantroponosis, dependiendo del sentido de la transmisión, actualmente simplemente zoonosis. Se trata de enfermedades o infecciones cuyos agentes se transmiten naturalmente entre humanos y animales vertebrados, de importancia tanto en salud humana como en salud animal y que pueden generar pérdidas económicas de relevancia. Pueden ser persistentes como la hidatidosis, emergentes o reemergentes dependiendo de los territorios geográficos como la leishmaniasis, desatendidas como el Chagas, de origen alimentario como la criptosporidiosis, y ustedes van a aprender mucho más de zoonosis en una clase específicamente dedicada a. En cuanto a la importancia de las parasitosis, predominan en regiones tropicales y subtropicales del planeta. La prevalencia general tiene similar distribución que la pobreza y el hambre en el mundo. Están vinculadas directamente a carencias de agua potable y saneamiento, viviendas insalubres, presencia de vectores, presencia de animales, como señalábamos en la zoonosis, higiene colectiva deficitaria, educación deficitaria, carencias nutricionales. Se ven favorecidas y se expanden por costumbres alimentarias, condiciones ambientales, migraciones humanas por razones políticas o económicas. Las enfermedades parasitarias son problemas de salud pública por su alta frecuencia en países en vías de desarrollo, por su presencia en países desarrollados, sobre todo por migración desde países del tercer mundo, y por su elevada morbilidad. Fíjense algunas cifras de morbimortalidad: 2.800 millones de individuos infectados por geomintos en el mundo, 1.200 millones por Ascaris lumbricoides, un poco menos por Trichuris trichura y las uncinarias como Necator americano y Ancylostoma duodenale. 250 millones de casos de malaria en 2017 con 435.000 muertes en el año, 90% de las cuales ocurren en el continente africano. 7 millones de personas infectadas por Somacrucia. Las enfermedades olvidadas, negligenciadas o abandonadas son un conjunto de infecciones que afectan a poblaciones pobres y desatendidas,
para las cuales falta conocimiento del problema, entre otras cosas, porque no son de notificación obligatoria, ni son percibidas en general como problemas de salud pública, ni causan emergencias epidemiológicas, ni se investiga en nuevos medicamentos, ni en nuevas herramientas diagnósticas, pues constituyen un mercado no lucrativo. Y este es el concepto de la brecha 90-10 del Foro Mundial de Salud. Solamente el 10% de las inversiones en investigación en salud están dirigidas al 90% de la carga mundial de problemas en salud. Recién en el año 2001, la 54 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud reconoció por primera vez la significación para la salud pública de la litiasis. El panorama mundial es que para el 2025, más de la mitad de la población en países en desarrollo vivirá en zonas urbanizadas. Gran número de ellas lo harán en villas miseria o en verdaderos cinturones de pobreza. Varias enfermedades parasitarias transmisibles representan una carga pesada para las personas que viven en situación de pobreza o exclusión y representan un desafío importante para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio que en el año 2000 se establecieron y los compromisos contraídos por los Estados miembros que se mantienen en la agenda inconclusa desde la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud en 1978. Como recuerdan, los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 ambiciosos objetivos que se intentaban alcanzar para 2015 con 21 metas cuantificables que se supervisaban con 60 indicadores. Consideraban que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad. A alcanzarse, la Agenda Post-2015 marca los objetivos de desarrollo sostenible, centrados en los graves problemas que afectan el mundo, la pobreza, la desigualdad y el climático. Allí están esquematizados los 17 objetivos para transformar nuestro mundo: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento. ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Serán solo palabras o algo está empezando a cambiar? En 2015, el Premio Nobel de Medicina fue compartido por estos 3 científicos de avanzada edad en reconocimiento a sus investigaciones en el tratamiento de algunas enfermedades parasitarias olvidadas. El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura por su descubrimiento de la ivermectina y la china Yu Tu por la artemisina. Las parasitosis son indicadoras de situación sociosanitaria de una comunidad. La parasitología es una disciplina integral de aprendizaje, de extensión, apasionante que nos enfrenta a múltiples desafíos culturales. En muchos ambientes se considera normal tener parásitos porque todo el mundo los tiene y nos llaman la atención. En lo social, porque están íntimamente vinculados con la integración social y el empoderamiento de los sectores menos favorecidos para que puedan luchar por mejores condiciones de vida. Académicos, que tienen que ver con la capacitación permanente, la actualización bibliográfica, científicos, las investigaciones que pueden realizarse tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el laboratorio y la clínica, profesionales. Ustedes saben que recién en 2009 se creó la residencia en parasitología y somos pocos los profesionales que nos dedicamos a esta especialidad en el ámbito de la medicina. Y éticos, como en todas las áreas de la vida, debemos preguntarnos siempre: ¿hacemos lo que debemos? ¿Lo hacemos como debemos? Como señalaba el profesor Raúl Soma Moreira, fallecido en el año 2000, que no fue parasitólogo sino bacteriólogo, director del Instituto de Higiene y maestro con mayúscula, en su decálogo del buen laboratorista,
que también se aplica al médico de cualquier especialidad y que resalta la honestidad y la honradez y destaca el respeto por el destinatario de nuestro trabajo, el paciente, ahora diríamos el usuario del sistema de salud, que confía en nuestra idoneidad y responsabilidad en nuestra tarea.